Jackie, en el segmento anterior tú estuviste tocando el tema de la incidencia de la política fiscal en este primer trimestre. Y como tú bien decías, mira, no se advierte por el lado del gasto público que hubo una contracción. Todo lo contrario, cuando uno ve el comportamiento de enero-marzo del 2019 contra enero-marzo del 2018, hay un crecimiento en la vecindad del 18% del gasto público, que es bastante alto. Y fue más alto que el crecimiento que realmente se registró en ese mismo periodo en las recaudaciones del gobierno, porque las recaudaciones del gobierno, cuando tú tienes y descompones, las de la DGI subieron un 5%, las de aduana 9.4% y las de tesorería bajaron 2.8%. O sea que no tenemos un crecimiento que tú puedas decir, mira, fue par y paso, o sea, subió un 10% el ingreso, subió un 10% el gasto. No. Por esa razón, se nota que en el primer trimestre del año hubo un incremento en el déficit fiscal, o sea, los datos preliminares que se tienen, que están todavía ajustándose, es que tuvimos un déficit de unos 17.000 millones de pesos contra uno de 4.300 en enero-marzo del 2018. Ahí hubo una fuerte contracción en el gasto de capital en aquel momento, pero ahora no se nota, incluso el gasto de capital también subió cerca del 18%. Entonces uno cuando ve esto dice, bueno, la tesis que tú planteas, Andy, en ese mismo periodo, a pesar de que el déficit aumentó y no accesamos al mercado global de capitales, se produce un aumento en los depósitos del sector público en el sistema bancario. Entonces, eso podría dar lugar a sostener que, bueno, puede ser que en algunos pagos, aunque el gasto se registra, no se materializa el pago. Yo creo que en esto ha incidido mucho también el contratiempo de la posposición de la asistencia del país al mercado global de capitales, como siempre lo ha hecho. A principio de año, este año se decidió, ya el ministro de Hacienda dijo que ya los inconvenientes que se habían presentado han concluido y que se están preparando ya para determinar el momento óptimo en el muy breve plazo para incursionar en el mercado de capitales. Es bueno que la gente sepa que el país tiene programado en el presupuesto para este año emisiones de bonos globales por unos 2.250 millones de dólares. Pero, y eso no es solamente para déficit, o sea, porque es que hay que tener en cuenta que el país, por ejemplo, para el año completo, las emisiones totales de deuda de préstamo está programada en 4.444 millones. Pero de eso una buena parte va a utilizarse para amortizar. Entonces la diferencia, lo que no es para amortizar, es para cubrir el déficit fiscal estimado. En el primer trimestre, de los 2.250 millones de dólares de bonos globales que había previsto, no se ha emitido un solo bono. O sea, y se supone que posiblemente antes de que termine el segundo semestre, yo me atrevería a predecir que posiblemente en este mismo mes de mayo o principio de junio se hará la primera colocación global este año en los mercados internacionales. Hay que estar midiendo día a día cómo está la liquidez. Tradicionalmente el mejor momento para ir a los mercados globales es a principio de año. Hubo un momento también muy interesante en los meses de marzo, principio de abril, que se pudo haber ido. Pero bueno, el gobierno tomó la decisión de inicialmente tratar de agotar lo que tenía pautado a través de bonos locales. Para el año completo, internamente el Estado había pensado en cerca de 1.400 millones de dólares localmente y unos 3.000 fuera. Y ya ha colocado casi 1.200 en el mercado doméstico, eso a marzo. Hay que ver si finalmente abril y lo que va de mayo ya terminó de completar. Eso le puso un poco de presión al mercado, pero no se reflejó en un aumento de la tasa de interés y eso puede estar explicado por la menor aceleración económica que se pudo observar. Yo pienso que hay que seguir intensificando las mejoras administrativas que están ejecutando aduana y DGI para cerrar algunos
nichos de elusión fiscal que podrían contribuir a que las autoridades puedan lograr su meta de recaudación de este año, que es muy ambiciosa, y eso le permitiría al Estado no expandir el déficit. Yo creo que es importante que no le creemos al sector privado un efecto de crowding out, de que tengo que correr con un déficit para financiar gasto corriente y gasto de capital porque me tuve que exceder en el gasto. Hay que hacer un esfuerzo para este año, preelecciones, mantengamos el déficit relativamente bajo control. Las calificadoras de riesgo nos están mirando, van a estar muy pendientes de cómo evolucionan las finanzas públicas este año y nosotros debemos seguir demostrando que ya somos un país maduro, un país que nuestras finanzas públicas están demostrando ser muy, resistentes a los procesos electorales, que ya aquella tradición que veíamos en años anteriores de que los procesos electorales automáticamente conducían a un boom de gasto público y a un aumento insostenible del déficit fiscal, debemos dar una demostración de madurez a lo interno y a lo externo de que esos son tiempos pasados. E incluso contemplar la necesidad de que Dominicana adopte un marco de reforma que aísle las políticas de gasto público y de déficit fiscal de los efectos electorales. O sea, yo sé que hay un temor siempre en nuestro país de que unas elecciones conducen a abuso en el uso de los recursos públicos y del gasto público. Debemos tratar de ser creativos y ver qué mecanismos de control podemos nosotros establecer. Muchos países de Europa lo tienen, algunos países del Asia también, países que no tienen los llamados term limits, que muchos países del mundo no lo tienen, pero entonces tienen también unos mecanismos de control que, además de que dan cierta garantía de estabilidad fiscal, dan garantía de procesos electorales equilibrados, justos y balanceados. O sea, que tú no tengas oportunidad de favorecer con recursos públicos una candidatura o perjudicarla, o sea, dependiendo de lo que se quiera hacer. Mira, con ese tema del fiscal, tú has dicho algo importantísimo, ¿no? La historia nos lleva siempre a estar pendientes de qué va a pasar en el segundo semestre del año, que si las cuentas fiscales se van a ir de la mano, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que tenemos que decir que en los últimos años la gestión fiscal del gobierno, obviamente después de un 2012 como el que tuvimos, como que aprendimos la lección. Sí, fue traumático. Sí, fue traumático, aprendimos la lección. Y lo más importante es que a pesar de que el sector privado siempre ha estado pendiente de las finanzas públicas, a partir de ahí se creó, y eso, que el gobierno arrancó con un 4% en educación. O sea, el gobierno arrancó con un 1.3 o 1.5 más o menos, porque se invertía 2.5. Sí, le tuvo que meter 1,5. 1,5, ya arrancó con un 1,5 de ventaja, a pesar de que hizo una reforma tributaria de la cual hubo muchas medidas que no ejecutó. Sí, claro. Entonces hubo muchas medidas que no ejecutó. Y en ese contexto, el gobierno tuvo que ir además haciendo ajustes a su política, a su gestión fiscal, más que a su política fiscal per se, a la gestión fiscal del gobierno. Hoy en día ya el resultado del gobierno y las políticas públicas son casi el pan nuestro cada día. Yo siempre, cuando yo llegué de estudiar, siempre le decía a mi mamá, mami, cualquier gente en Chile sabe lo que es la inflación y están atentos. Tú vas a comprarte una paleta, un paletero, y tú lo oyes hablando con el paletero de al lado, diciéndole, no, porque tú sabes que el IPC este mes, y estaban y hacían compra en UF. Entonces había algo que me sorprendía. UF, di lo que es, que la gente no es. Bueno, es una unidad, se llama unidad de fomento, sí. Y es una unidad de cuenta que existe en Chile, el cual mantiene el valor real, el poder adquisitivo, sí, de la moneda. Y entonces, hay muchos contratos que se hacen en UF. Aquí es en dólares. Claro. Aquí el mercado inmobiliario está dolarizado, allá está en UF, ¿verdad?
Y lo que te digo es que aquí la política fiscal ya se ha vuelto en cualquier foro, tú entras a hablar del tema fiscal, inmediatamente te sale el tema de la deuda, el tema del déficit, el tema del gasto. Entonces ya se ha hecho, ya tener una finanza pública sana es políticamente rentable. Sí. O sea, es políticamente Principalmente rentable. en algunos nichos en la población que tienen fuerte incidencia en la opinión pública. Por ejemplo, para el sector empresarial es un tema importante y los mortifica porque ellos saben, mucha gente preparada en el sector empresarial dominicano, gente que lee, lo que acontece en países ya aquí que no logran hacer esto, posponen esto, caso Costa Rica que lo tenemos ahí, y cuando hay que hacer entonces el ajuste, hay unos traumas terribles que te tumban el crecimiento muy fuerte el primer año. Incluso hay países que han bajado 3 puntos, 4 puntos porcentuales el primer año. Si crecían al 5, crecen al 1, al 2. Pero es el primer año. Entonces, pero como tú planteas ahorita, mira, a veces tú tienes que tomarte esa medicina amarga en un primer año y corregir y montarte en una ruta y una trayectoria de sostenibilidad. Pero ese es un grupo, el sector empresarial, que puede apoyar a un gobierno en materia de opinión pública en el ámbito de la reforma, siempre y cuando ellos sientan que tú no le estás tocando muy fuerte a ellos. Yo creo que el éxito de una reforma fiscal, países como el nuestro, es que todo el mundo sienta un pellizquito y que aquellos que el pellizquito no lo pueden sentir porque están en unas condiciones muy difíciles, que tú de alguna manera lo puedas compensar. Pero todo el mundo tiene que pagar algo. Mira, yo voy más allá del mismo sector empresarial, los mismos medios de comunicación. Hoy ya existen periódicos especializados, sí. Hoy ya la parte de economía, o sea, ya los periódicos, con razón o sin razón. Pero son de empresarios. Bueno, sí, pero créeme que los periodistas tienen algún nivel de sí, no, pero es que son mejores periodistas, no, y están mejor preparados. Están mejor preparados, más abiertos, preguntan más. O sea, estamos hablando de eso. Y eso, Andy, que yo quiero hacer la acotación siguiente. Yo creo que tú dijiste ahorita que habíamos satanizado el palabra garantía soberana. Hemos satanizado la palabra deuda. Ah, sí. La hemos satanizado, la hemos vuelto un monstruo de 10 cabezas. Sí, y no es así. Lo que hay que saberla manejar pero es que y no, mantenerla. todo lo contrario. Si tú mira, hay países que en un momento se endeudaron en el 100% del PIB y construyeron una de las infraestructuras físicas más impresionantes del mundo. Bueno, la van a recuperar por ahí, la van a servir por ahí. Entonces, hemos vuelto la deuda un monstruo de 500 cabezas. Y el tema no radica ahí. El tema no radica, miren, que si la deuda subió, la deuda bajó. Al mismo los déficits de la cuenta corriente. Oye, los países cuando están creciendo muchísimo, claro, ahí es que esos déficits están en su Tú no lo puedes mantener permanente. No, pero te voy a decir una cosa. Un ciclo de crecimiento de 10 años con inversión extranjera te puede sostener déficit de 5, 6, 7, 8 y 9 años. Imagínate, nosotros tuvimos inversión extranjera en el primer trimestre, unos 800 millones. Suponte que se mantiene ese estándar, 3.000 millones de dólares. ¿Te aguantaría el déficit de la cuenta corriente ese? Y nosotros no vamos a llegar ahí. O sea que eso le va a dar espacio al banco, con el boom de remesa, turismo comportándose bien, de seguir acumulando reservas. No pudo acumular reservas en el primer semestre, en parte porque no se hizo colocación de deuda soberana. Y entonces, al contrario, tuvo que pedir dinero prestado. Tuve las transacciones de que la banca pasó a una posición negativa en términos de sus reservas internacionales. Y luciría que de nuevo la banca tuvo que endeudarse para ir en ayuda del sector público del gobierno que decidió posponer su asistencia. No, eso fue así. Eso seguramente fue así. Entonces, cuando uno compara las reservas netas, o sea, ya del sistema bancario consolidado, tú te das cuenta que las reservas netas de Banco Central y bancos comerciales juntos bajó. Pero eso es transitorio. Una vez se haga la primera colocación de bonos, yo tengo la impresión de que vamos a volver a los niveles que el Banco Central, más aún con un crecimiento ligeramente menor este año que el 7, yo no creo que nosotros podemos quizás repetir el 7, pero estoy seguro que también que la misma inyección de la entrada de los bonos globales le va a dar a la economía
una flexibilidad que ahora mismo no ha exhibido. Vamos a una pausa.